Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a los que están lejos también, a la distancia. Les damos un saludo cordial y fraternal de los del camino. Estamos todos aquí reunidos, muy contentos y muy felices. Es una gran bendición, la verdad, poder estar reunidos en Shabbat, ¿no? Habitar los hermanos juntos, dice la palabra, ¿no? Inclusive siempre hacemos mención de Hechos 2:42, la iglesia del primer siglo, la iglesia que caminaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Hechos 2:42? ¿Alguien se acuerda? Que tenían todas las cosas en común y que perseveraban en la partición del pan, en la comunión de los unos con otros, ¿no? En las oraciones. Y creo que eso es lo que nosotros procuramos hacer. Perseveraban en la palabra, dice, en la doctrina de los apóstoles, que era la palabra, ¿no? La Torah misma. Y perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones, y perseveraban en la comunidad, en la comunión, juntos, ¿no? Siempre el partimiento del pan pensamos que puede ser esta parte de como lo que acabamos de hacer, comer juntos, pero cuando vamos mucho más a profundidad, el partimiento del pan se refiere a que participaban todos de Pesaj. Pesaj es ese partir del pan, ¿no? Que se nos dejó mostrado y enseñado que debía hacer cada año. Hoy día en las iglesias, bueno, hacen cada semana o cada mes. Es que hay iglesias como la de los hermanos, por ejemplo, aquí en España, que cada semana hacen una especie de Santa Cena. Pero en la realidad hemos comprendido y entendido que lo que el Señor nos instó a obedecerle no era a hacer una Santa Cena con panecito y vino, ¿no? O con jugo, sino que realmente nos instó a participar de Pesaj, que representa entonces el sacrificio que fue y que hizo libres al pueblo de Israel, ¿no? Y nosotros hoy conmemoramos Pesaj, o lo hacemos cada fiesta de primavera, como dice él. ¿Qué decía Yehoshua? Hacer esto en conmemoración de mí. O sea, en otras palabras les decía, ¿no? Hagan esto ya no solo porque salieron como una fecha histórica, como el pueblo de Israel que salió de Egipto, sino háganlo en memoria de que la verdadera salvación y la verdadera salida de la esclavitud es a través de mí. Entonces, hoy nosotros perseveramos también en ello. Perseveramos en que entendamos, comprendamos, para no comer ni beber juicio ese día, y que podamos tener el conocimiento pleno de quién es Él. Y entonces sí, podamos partir el pan en comunión y podamos estar siempre atentos a lo que dice la Escritura. Bueno, pues nos quedamos, esta es la segunda parte, como el título lo dice, la segunda parte. Edith, mira, ahí está ya en la segunda también, estuvo en la primera parte. Shalom, Edith. Y Yuli también, la vi por ahí en la mañana, bueno, al mediodía nuestro, muy de mañana de allá. Y bueno, siempre es un placer y un gusto verlos que están ahí con nosotros participando de lo que es la palabra, ¿no? Entonces, nos quedamos en el versículo 8. Estamos situados en Devarim, en la Parashá Ekev. ¿Ok? Que se acuerdan que habíamos llegado a la conclusión que la traducción era consecuencias, como consecuencias de, ¿no? De lo que se había vivido. Y estamos situados, como vamos verso a verso, capítulo y capítulo, no estamos en el primer capítulo de la Parashá Ekev. ¿Quién me puede decir cuál es el primer capítulo de la Parashá Ekev? El 7, exactamente, así es. Pues no, ya hemos visto durante 2 años, capítulo a capítulo, y hoy estamos en el 9. ¿Ok? ¿Por qué lo hacemos así? Lo hemos dicho muchas veces. Queremos, como decía Pablo, tener todo el consejo de Dios. Y no se puede tener todo el consejo de Dios si no se estudia verso a verso y capítulo a capítulo. Cuando David enseña, por ejemplo, que ha enseñado Jueces, que ha enseñado Josué, que ha enseñado ahora Samuel, pues va verso a verso y capítulo a capítulo. ¿Cómo eran las haftarás? Bueno, las haftarás no eran de capítulos porque no eran capítulos enteros, pero sí eran verso a verso para poder sacarle todo el juguito. Es como quitarle toda la carnita al huesito, ¿no? Y poder tener entonces todo el alimento de la Torah que se necesita. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto a un Moshe que, lejos de criticarles las cosas que sucedieron en el pasado, se las cita para que ellos no cometan los mismos errores que sus antepasados, que sus padres, ¿no?
Les cita las cosas que sucedieron en el pasado con el fin de que estos que hoy son los hombres, ¿no? Las cabezas, y que en su momento eran jovencitos, muchos de ellos igual hasta niños, cuando salieron de Egipto, o muchos de ellos ya ni viven, ¿no? Muchos de ellos ya han muerto, y ya toda la generación de cabecillas, o sea, de líderes y de pues sí, de cabezas de familia y todo, ya ha perecido, porque el Señor dijo que ninguno de los que salieron de más de 20 años iban a llegar a la tierra prometida, más que Caleb y Yehoshua, hijo de Nun, o mejor conocido como Josué. ¿Que cómo se llamaba él? Antes de que le cambiaban el nombre, Oseías, exactamente, ¿no? Después ya es cambiado el nombre de Oseías por Josué. Y es un dato muy curioso, que lo hemos dicho muchas veces, el nombre de Yehoshua, porque también a Josué nadie le dijo Josué, como a Jesús nadie le dijo Jesús, el nombre es Yehoshua, ¿no? Y cuando le cambia el nombre de Oseías a Yehoshua, lo que le está diciendo, el nombre de Yehoshua significa Dios salva. Y entonces es una figura, como decíamos hace rato, es una figura también del propio Mashiach, del propio Cristo, que les va a hacer entrar a la tierra prometida, así como un día el Señor vendrá y nos injertará y nos meterá en la tierra prometida. ¿Okay? Pero decíamos también hace rato, para tenerlo el dato presente, que la tierra prometida no es solamente, ni empieza solamente cuando ya estemos en la eternidad, ¿no? Sino que hoy nosotros estamos en una posición espiritual en esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya no, aunque habitamos en este mundo, no somos de este mundo. Ya no, nuestra posición espiritual está en las cosas de este mundo. Y por ende estamos situados en otra sintonía, ¿no? Y eso es la tierra prometida también. La tierra de provisión. El tener nosotros hoy las promesas que se cumplen en nuestra vida a través de la salvación que Yehoshua nos dio cuando murió en la cruz. Entonces, vamos a ir al verso 8 de nuestro texto base, que es de Devarim 9, verso 8. Devarim 9, Deuteronomio 9. No, 9:8. Nos quedamos en el 8, acuérdense. Entonces dice, en Horeb, y se acuerdan que estábamos viendo, hasta vimos una pequeña lista de todas las atrocidades que el pueblo había cometido, por lo cual el Señor les llama un pueblo testarudo, un pueblo rebelde. Y entonces, en esa misma línea, les sigue recordando estas situaciones. Moshe les dice, en Horeb, ustedes provocaron tanto a Hashem, que Hashem se enojó con ustedes hasta el punto de querer destruirlos. Voy a repetir este punto de se enojó, porque Dios no es un ser humano para enojarse. Si Dios se enojara y tuviera emociones como un humano, como un ser humano, cuidado, pobres de nosotros, porque si nosotros cada que hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, eso se convirtiera en enojo de parte de Dios, el humano no existiría. ¿Qué hemos dicho siempre cuando se refiere a enojo? ¿Qué es una alergia al pecado? Porque la santidad y el pecado no pueden cohabitar juntos. No pueden. Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces, es como cuando tú no puedes estar porque eres alérgico a los animales. Me acuerdo de mi sobrina, pobrecita, cuando era niña, ahora ya no, pero cuando era pequeñita, así como Alasno, como la rubia, ella no podía estar donde estuviera un perro, porque empezaba con una alergia que podía matarla. Porque inclusive caía en hipo y todo el rollo, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Cuando hay una condición de pecado, de anarquía, por decirlo así, dentro del pueblo, de rebeldía, Dios no puede estar ahí. ¿Sabes lo que sucede cuando Dios no está presente? Estás a tu bola, a tus fuerzas. Y ya sabes lo que sucede cuando estás a tu bola. Hay uno que no quiere que estés a tu bola, que quiere estar cerquita de ti. Claro, Dios quiere estar cerquita de ti siempre,
Pero si tú haces lo incorrecto, Dios tiene que retirarse, ¿sabes? Porque no puede estar donde hay pecado. Pero Satán sí quiere que estés ahí, pegadito a él. Y el tiempo que pasamos lejos de Dios, lo hemos dicho muchas veces, es el tiempo que pasas, el tiempo que dejas de estar en intimidad con Elohim, con Adonai, con Yehoshua. Ese mismo tiempo es proporcional al tiempo que vas a pasar en intimidad con el enemigo. Literal. Por eso siempre hemos dicho que el libre albedrío, para los pensadores, ¿no? Y que son críticos del pensamiento humano, han querido interpretar que el humano tiene un libre albedrío. El humano tiene libre albedrío porque tiene poder de decisión. Es que no es verdad. O sea, que tus decisiones tú las hagas y las ejecutes es una cosa, pero la intencionalidad de esas intenciones, o de esas acciones, perdón, la intencionalidad de esas acciones son solo en dos líneas: en comunión con Dios o en comunión con el mal. No voy a decir que es el archienemigo de Dios, Satanás, porque nada que ver. Hablemos del mal, que es en donde también forma parte Satanás. Exactamente, contra mí es, ¿no? Y el que no junta, ¿qué dice? Desparrama. Entonces, aquí solamente estás juntando o desparramando. No hay libre albedrío. Tus acciones caminan en pos de la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios. Sencillo, ¿no? Entonces, cuando dice que se enojó, no es que el Señor estuviera molesto contra ellos, sino que no puede estar él en comunión con quien hace lo que es contra él, ¿no? Y dice, vamos a leer el Salmo 106, del verso 19 al 26. Ya están ahí, ¿no? Salmo 106, ¿sí? 19 al 26. Y dice: hicieron un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen fundida. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Elohim, que los salvó, el que realizó grandes obras en Misrayim, maravillosas obras en la tierra de Ham, tremendas obras en el mar de los juncos. Él los habría destruido si no hubiera confrontado, si no lo hubiera confrontado en la brecha Moshe, su escogido. A ver, no es que Moshe lo haya confrontado, como tal. No, ¿quién sería Moshe para ir y confrontar a Dios? Sino que se clamó, se puso en la brecha, empezó a clamar verdaderamente, a rogar a Dios por este pueblo, ¿no? Y fue por eso que dice, para aplacar su ira destructora. Ellos rechazaron la tierra deseable y no tuvieron fe en su promesa. No creyeron, no mostraron fidelidad a las promesas de Dios. Murmuraron en sus carpas y desobedecieron a Hashem. Así que él alzó la mano en juramento para hacerlos caer en el desierto. Esto es lo que narra el Salmo 106, es lo que sucedió y lo que está citando en Moshe, en Horeb, que es el monte Horeb, que es el mismo que Sinaí, ¿ok? Dice el 9, yo había subido a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que Hashem había hecho con ustedes, y estuve en la montaña 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber agua. Es literalmente imposible esto para un ser humano común y corriente. Sin que, obviamente, podría suceder, pero vas a ver la condición de esa persona. Se deteriora grandemente. Y tú vas a ver que después de estos 40 días y estos 40 noches, Moshe no baja ni deteriorado, ni destruido, ni raquítico, ni nada por el estilo. Vamos a ver ahorita. Dice, y Hashem me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim, y las palabras exactas que les había dirigido Hashem desde el fuego en el día de la asamblea.
a fin de los 40 días, y 40 noches, Hashem me dio las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza. Y Hashem me dijo, escucha esto, apúrate, baja pronto de aquí, que el pueblo que sacaste de Misraim ha actuado perversamente, se ha corrompido, han sido prestos a desviarse de la senda que les ordené y se han hecho una imagen fundida. Ellos sí conocían el concepto de la idolatría. Ellos sí conocían el concepto de el paganismo, de las imágenes, y sabían que no debían hacerlo. Fíjate, les pongo como comentario que al leer esto de primera mano, podríamos pensar que Moshe se está exaltando a sí mismo en lo que está diciendo. Yo, que me interpuse ahí en medio, yo soy el héroe de la historia, ¿no? Si no hubiera sido porque yo me puse en medio, entonces el Señor los hubiera destruido. Pero no es así, ¿no? Que inclusive se presenta a ellos como el autor de no haber permitido que Hashem los destruyera. Pero no es así. Moshe entiende de primera mano la transgresión que el pueblo perpetró en ese momento, ¿no? Lo entiende. Y quiere que ahora ellos lo entiendan tal cual sucedió. O sea, cuando les está contando esta historia, porque no debemos olvidar que esta es la historia de lo que ya pasó. Él está mostrando lo que ya sucedió. De hecho, inclusive cita la Torá, cita las instrucciones cada que debe hacerlo. Porque Él quiere que no se caiga nuevamente en la misma idolatría que cayeron sus padres. Que no caigan estos que están ahí a punto de cruzar en el mismo error de ir en contra de la voluntad de Dios. Y por eso les dice lo que les dice, en la forma que se los dice. No hay atributo alguno que pueda Moshe atribuirse a sí mismo. No hay nada que pueda atribuirse. Pues es un hombre, ¿no? Común y corriente. ¿Qué hombre puede no comer ni beber 40 días y bajar de una montaña entero con vitalidad y fuerza? Como si nada hubiera pasado. Ninguno. Ni eso se lo puede atribuir Moshe. Hombre, si vieran qué calidad tengo yo si yo hago ejercicio todas las mañanas, ¿no? Nada. ¿Sabes? Ni eso Moshe podría atribuirse. Porque la fuerza, la vitalidad y todo lo que está teniendo en ese momento es un atributo ¿de quién? Provisto por Dios, claro. Hashem fue su mejor alimento, ¿sabes? Él se encontraba en un estado perfecto en la presencia de Adonai. Para Moshe, en verdad resulta apremiante, como desesperante, como tengo que hacerlos entrar en razón a fuerzas, a como dé lugar, tenga que decirles lo que tenga que decirles, para que comprendan la maldad de sus padres, para que ellos mismos no vuelvan ni anden en los pasos de sus padres. Y por eso tú vas a ver que no tiene empacho Moshe en decirles testarudos, necios, en decirles, si no hubiera sido porque intercedo por ustedes, el Señor los hubiera destruido. ¿Me entienden? El 13 dice, Hashem, me ordenó además, veo que este es un pueblo testarudo. Y fíjate, en la traducción, no tuve tiempo para ir más a fondo en la traducción de esto que está aquí, pero cuando les dice, déjame que los destruya y elimine su nombre de debajo del cielo, no sé si en el original hebreo dice exactamente eso. Sabilor, tú que estás ahí, que tienes la posibilidad tecnológica para verlo, sácame de esa duda, ¿no? ¿Cuál? En el 9:14, que le dice, déjame que los destruya y elimine su nombre de debajo del cielo, o los borre, y yo te daré una nación mucho más numerosa que ellos. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es, empezamos el proyecto nuevamente, ¿vale? Ya. Bueno, ya sé, Abraham, Isaac, Jacob, el propio Joseph, todo esto, vamos a deshacernos de eso, vamos a quitarlo. Hashamayim, o sea, debajo de los cielos, quitarlos.
destituirlos, ¿no? Los exterminaré y borraré su nombre De debajo de los cielos. de debajo de los cielos. Fíjate, entonces, fíjate, ¿no? Pero ¿tú crees que realmente Dios está diciendo eso? O sea, ¿tú crees, tú conoces, o sea, nosotros no tenemos un Dios bipolar, vaya. Y hemos dicho muchas veces que no tenemos un Dios humano. Que su posición mental, sus emociones, sus sentimientos o sus pensamientos vayan en función a las circunstancias de lo que está. ¿Tú crees que Dios se sujeta o se somete a las circunstancias de lo que está pasando para su manera de actuar? ¿Tú crees? Pues no. ¿Qué está haciendo en este momento? Y lo explicamos cuando esto sucedió en Shemot, en el libro de Éxodo, lo explicamos bien clarito y lo pusimos ahí y dijimos que Dios conoce el corazón de Moshe. ¿Cómo está el corazón de Moshe después de 40 días y 40? No, ya son 80 porque es la segunda vez que sube, ¿no? O pone que sea la primera porque la segunda es cuando rompe las tablas, perdón. ¿Cómo es el corazón de Moshe después de estar 40 días y 40 noches delante del Señor? ¿Tú qué crees que hay en su corazón? Sabiduría Si la Torá dice pura y dura, que ¿no? que no se proveyó de alimento de él mismo para él, o sea, si no comió nada, proveyéndose él mismo, entonces significa que estaba vacío de él, pero estaba lleno de Adonai. Él no se proveyó exactamente de ningún pensamiento propio ya. Exactamente. No, estaba siendo vaciado. Él estaba siendo limpiado en su totalidad. Y mira que lo iba a necesitar para estar 40 años liderando un pueblo como este. De hecho, cuando baja la segunda vez, le dicen, ¿no? Ponte algo en el rostro porque deslumbras, brother. O sea, tenemos miedo de siquiera acercarnos porque ven que está la gloria de Dios, impregnado de la gloria de Dios. Entonces, cuando pasa esto, no es que Dios le esté diciendo a Moshe, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Jacob, de Isaac, de las 12 tribus, nos olvidamos de todo. Me olvido de la promesa que le di a Abraham. Nos olvidamos de eso también, ¿no? O empezamos con otro nuevo, del mismo linaje, o sea, tú. Pues no. Él conoce la respuesta de Moshe. Y lo que hay en el corazón de Moshe lo ha puesto Dios ahí. Y por eso Dios le está diciendo esto, conociendo la respuesta de lo que Moshe contestará. ¿Y qué hace Moshe en ese momento? Suplica, ruega, ¿no? Yo empecé a bajar de la montaña, una montaña que ardía en fuego, en las dos tablas de la alianza, con las dos tablas de la alianza en mis dos manos. Tú puedes pensar en el escenario, es impresionante. Vi lo que habían hecho ustedes contra Hashem su Elohim, habían hecho un becerro fundido, habían sido prestos para apartarse de las sendas que Hashem les había ordenado. Enseguida agarré las dos tablas de piedra y las arrojé de mis dos manos, despedazándolas, ante los ojos de ustedes. Si pueden buscar la enseñanza de esto, es más, lo voy a buscar y le voy a pegar ahí en una liga para que la vean. Es impresionante porque hablamos claramente de que todo creyente debe haber pasado por las dos tablas, ¿no? Todo creyente debe pasar por las dos leyes, ¿no? Porque estas dos tablas que fueron rotas representan ¿qué? ¿Qué representan? Si se acuerdan. Representan a Mashiach mismo. Porque Mashiach fue ¿qué? Crucificado en la cruz, ¿no? Fue roto, por decirlo así. Estas dos tablas que se rompen, estas dos tablas rotas, ¿no? Representarían la primera entrega representaría esa primera vez, ¿no? Que fueron quebradas esas tablas. Y la segunda vez representará entonces cuando Mashiach venga, la segunda venida, por decirlo así. Voy a buscar ese estudio para ponérselos ahí y lo puedan ver, porque no nos vamos a clavar en eso ahorita. Dice, me arrojé delante de Hashem sin comer pan, ni beber agua por 40 días y 40 noches como antes,
por causa del gran pecado que habían cometido ustedes al hacer lo que era desagradable a Hashem y ofenderlo. O sea, se regresó. Cuando quebró las tablas, se regresó, subió nuevamente y estuvo 40 días más, sin comer y sin beber, clamando a Dios. Clamando a Dios, ¿no? Yo estaba asustado por la ardiente ira de Hashem contra ustedes, que lo movía a exterminarlos. Y en aquella ocasión también Hashem me escuchó. Y es aquí donde vamos a la parte que decíamos hace rato. El Señor conoce el corazón de Hashem, de Moshe, y sabe del clamor de Moshe, porque Dios puso ese clamor ahí en él. Además dice, Hashem se enojó tanto con Aarón que quería destruirlo, así que también intercedí por Aarón en aquella ocasión, su hermano. Y les pongo yo aquí, como comentario mío, es evidente que no hay gloria alguna para Moshe dentro de todo esto. El corazón de él ha sido transformado por el propio Adonai, y las palabras que salen de él son estas palabras que han sido transformadas para tener un corazón que glorifique y que honre a Dios. Está constatando, exactamente, ¿no? Y lo mueve a suplicar y pedir misericordia y amor por el pueblo, inclusive por su propio hermano. Quiero que leamos Jeremías. Vamos a Jeremías en el capítulo 17 y vamos a leer el verso 9 y 10. ¿Por qué te digo que el corazón de Moshe ha sido transformado por el Señor? Y no hay nada de lo que debería haber en el corazón de un ser humano. Como bien decía David, fue drenado de la maldad, ¿no? Fue drenado de la maldad. ¿Cómo? Jeremías 17. Y entonces fue lleno de la santidad de Adonai. 9 y 10. ¿Qué dice? El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Claro, en mi versión dice, para dar a cada hombre según el camino y según el fruto de sus obras. Pero el corazón es engañoso, es perverso más que cualquier otra cosa. ¿Quién podría conocer el corazón del ser humano? Si no su creador, si no Dios. ¿Escudriñaba el corazón de Moshe? Pues claro que escudriñaba el corazón de Moshe. Y cuando le dice a Moshe, ¿qué te parece si destruimos este pueblo? ¿Tú qué crees que va a contestar Moshe? Y que el Señor sabe que contestará. Moshe clama, tiene misericordia. Exactamente, porque esa misericordia... Mira, estamos hablando de un hombre que mató a un soldado. ¿Cuánta misericordia puede haber en Moshe? O sea, la condición del ser humano es así, caída y quebrada, de todos. Y en el momento adecuado y en el lugar preciso, puede ser el peor de lo que te puedas imaginar. Pero en el momento adecuado y en el lugar preciso, si está el Ruach HaKodesh, la santidad de Dios en tu vida, ese ser humano perverso y malvado que puede ser sin ningún problema, quieto. Porque dice la palabra, ya no más viven ustedes, sino más vivo yo en ustedes. El Ruach HaKodesh, la santidad de Dios, el espíritu de santidad, el Ruach HaMashiach, la mente de Cristo, cuando ya está en nosotros, no podemos. Es más, no viene ya el actuar de la misma forma. Y si por alguna razón llegases a caer, ¿qué es lo primero que sucede? Y lo hemos experimentado los que hemos caído. El arrepentimiento, no remordimiento genuino, El remordimiento genuino, ese no sirve de nada. El remordimiento y el conmiserarse y el estar siempre reprochándose a sí mismo no es un proceso que viene de parte de Dios. El proceso verdadero que viene de parte de Dios es el arrepentimiento genuino, la teshuvá, ¿no?
El metanoia en griego, para que me entiendas. El cambiar de lugar. Ya no sigo más hacia el mismo punto, sino que cambio radicalmente la dirección hacia donde estaba caminando. Eso representaría el verdadero arrepentimiento. Y viene de quién, de quien ha sido tocado y quien vive en santidad. Tenía Ruach HaKodesh, Moshe. Claro, el espíritu de santidad estaba en él. Y clama a él, ¿no? Al Señor. Y fíjate, yo les pongo aquí, y esto va en una forma, pues un tanto cuanto como alegórica o de exhortación, ¿no? Todos necesitamos, o más bien, a ver cómo lo entendemos. Todos necesitamos a un Moshe delante nuestro. Todos. Que interceda por nosotros delante de Adonai. Todos necesitamos un Moshe que olvidando la transgresión nuestra, suplique por perdón a nuestras iniquidades. ¿Lo creen o no lo creen? Sí. Todos necesitamos un Moshe. Moshe es una clara figura de ¿quién? De Yehoshua. Ahora, ¿necesitamos a un Moshe todos? Necesitamos todos a un Redentor, no a un Moshe. Y lo tenemos. Hay buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias. A lo alto debemos gritarlo. Nuestro Redentor está ahí y vive. Tenemos un Redentor vivo. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Rey, el Señor. Bendito sea nuestro Redentor. ¿Quién es Él? El Cristo, Yehoshua, Jesucristo. Ahí está. Es nuestro Redentor. Tenemos un Redentor. No necesitamos un Moshe. Es Dios mismo quien intercede por nosotros en cada uno de los momentos. ¿No? A Él sea toda la gloria. A Él sea todo el poder, el loor, por siempre y para siempre. Pero fíjate la representación tan preciosa de esto aquí. ¿Es la mente de Moshe hablando en ese momento? Pues no, es claramente la influencia del Ruach HaKodesh en la vida de Moshe, el que se tira a clamar otros 40 días sin comer. Un humano común y corriente diría, ya Señor, ¿cuántas van? ¿Neto? Ya estuvo, ya Señor, al menos ¿sabes qué? No los destruyas, pero ya quítame de a cargo, ya estuvo, ¿no? Mira todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido. También que yo estaba ahí pastoreando ovejas de mi suegro. Pues no, porque no es la mente de Moshe la que opera ahí. Y él está fungiendo como ese Redentor. Al día de hoy nosotros tenemos un Redentor y vive, y es Yehoshua, el Mashiach. El 21 dice, en cuanto a aquella cosa pecaminosa que ustedes habían hecho, el becerro lo tomé y lo eché al fuego, lo rompí en pedazos y lo molí bien hasta que quedó fino como polvo y arrojé su polvo al arroyo que bajaba de la montaña. Cuando piensas en esto, ¿a qué te suena esto? ¿A qué te suena que fue roto en pedacitos y que lo molió todo? Vamos a leer Isaías 53:4. Porque el Señor eliminó, hizo pedacitos y polvo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la cruz? Todos nuestros pecados. Quitó nuestras transgresiones. Fíjate lo que dice Isaías 53:4 al 6. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que Él llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. Pero Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Hashem
castigó sobre él la culpa de nosotros mismos. Esto fue lo que nuestro Mashiach hizo en el madero. Esto fue lo que Yehoshua hizo en el madero. Justo lo que Moshe hizo con el becerro que habían hecho, ¿no? El propio Yehoshua, Adonai mismo, lo hizo con nuestros pecados y transgresiones. Así, toda la figura del pecado que era el becerro de oro, este becerro de oro que englobaba ya toda la transgresión del pueblo y todos los deseos mal formados, hechos dentro del pueblo, él agarró y los hizo pedacitos y se deshizo de ellos. Así Mashiach en la cruz llevó todas las transgresiones, llevó todas las enfermedades, llevó toda nuestra maldad e hizo eso, lo eliminó, lo deshizo para siempre. Fíjate, dice el 22 de nuestro texto base: de nuevo ustedes provocaron a Hashem en Taberá y en Mashá y en Kibrot Hatabá. O sea, no había lugar donde el pueblo no se rebelara y no hiciera cosas raras. Y cuando Hashem los envió desde Kadesh Barnea, diciendo: suban y tomen posesión de la tierra que les estoy dando, ustedes se burlaron del mandato de Hashem, su Elohim. No pusieron su confianza en él, ni le obedecieron. Si estás escuchando, ¿no? Después de todo lo que había pasado, ellos seguían en la misma línea y tesitura. Esto es lo que se conoce como la deshonra y transgresión de la tierra prometida, que en realidad se traduce en deshonra y transgresión a Hashem, como habíamos dicho hace rato, ¿se acuerdan? Ya que Él es quien les está ordenando entrar. ¿Quién les dio la promesa de la tierra vasta, completa, perfecta? ¿Quién les dio la promesa? ¿Quién les dio la tierra? Dios mismo. Y cuando ellos rechazaban la orden de Dios, ¿a quién estaban rechazando? A Dios mismo. Cuando ellos ponían en tela de juicio que esa tierra no fuera tan buena, bueno, igual iba a ser más o menos buena, ¿qué estaban diciendo? Señor, lo que tú nos dijiste, pues está bien padre, de verdad, qué bueno, pero no lo creo. Eso no se puede traducir de otra forma que no sea rebeldía. Pero mucho más de solo rebeldía es olvidar que es el Creador el que hizo todo, el que lo está ordenando. O sea que es una rebeldía bastante obtusa, ¿no? Bastante absurda. Tú no te rebelas frente a tu jefe, ¿o sí? Del trabajo. ¿Qué pasa si te rebelas frente a tu jefe? A la calle. A la calle, ¿no? Sí, a la calle. A ver si no. Pero fíjate, nosotros no tenemos un jefe humano, ni tenemos un Dios humano que nos manda a la calle, ¿no? Les pongo, así pasa también en nuestra vida. Cuando pecamos deliberadamente, olvidamos que Él es el creador de todo. Menospreciamos su deidad y olvidamos que Él se despojó de su deidad para venir a morir en un madero, cargando con la culpa, como le veíamos en Isaías, que solo nos correspondía a cada uno de nosotros. Nuestra condición al pecar deliberadamente es aún peor que la de nuestros ancestros. Aún peor todavía. Pues la deshonra ahora no es para la tierra prometida de Canaán. Cuando nosotros hacemos deliberadamente nuestra voluntad y pecamos a la manera de decir Dios no existe, estamos menospreciando ¿qué tierra? Estamos despreciando lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. La salvación misma. La vida eterna. ¿Me entiendes la gravedad de este asunto? Claro, despreciamos la eternidad, despreciamos la vida eterna, despreciamos la salvación que nos ha dado. La tenemos por poco. Ahora, estamos en una condición caída, sí es cierto, pecamos, sí es cierto, pero no por deporte. No por deporte. No voluntariamente. Claro, no como una práctica, sino como una caída, ¿no? Hemos dicho cuántas veces con la reunión de varones, ¿no? Este es el significado de 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, que no significa que tendrás que caer 7 veces a fuerzas, no.
¿Se acuerdan qué significa el 7 en la Biblia? No, no. El 7 es todo lo contrario. ¿Qué significa el 7? La temporalidad de las cosas. Que tiene un principio y que tiene un fin. Por eso cuando dice que 7 veces cae el justo, no caerá siempre el justo. Porque esas 7 veces que se levanta representa que un día más no volverá a caer. Porque tendrá fin. La falta, la transgresión. Porque en cada una de esas caídas, ese hombre, esa mujer, irá creciendo, fortaleciéndose y no volverá a caer más. Su pecado tiene fin, para que me entiendas. El justo, ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Sí, pero nosotros como seres humanos, de los que estamos caminando en el camino, ¿quiénes son los justos? ¿Se acuerdan de las hijas de Zelofejad? ¿Se acuerdan que dijimos que ellas hablaron con justicia? Porque eso dice la palabra. ¿Cómo fue su pedir y cómo fue su acción? En concordancia con lo que dice Dios. Entonces, cuando caminas alineado a la voluntad de Dios, hay justicia en ti. Entonces, el que camina en concordancia con la voluntad de Dios caerá, pero ya no caerá por deporte, ni por deseo propio, sino como parte de este crecimiento y de esta transformación que está teniendo y de dejar los viejos hábitos, las viejas costumbres y todo lo que aprendimos en el mundo. En mi caso fueron 30 años, 33 años de mundo. 33 años de mundo que se metieron en cada uno de los poros de mi piel y que se metieron hasta los tuétanos de mi hueso. Y que el Señor poco a poco ha ido quitando, sacando, destruyendo. ¿Y sabes por qué no lo hace así? Porque mañana estaría igual o peor. Cada uno de nosotros estaría igual o peor si el Señor te retirara de toda tu maldad así. Él necesita que tú sepas, que estés consciente de cuán mal eres, de cuán malo eres. Porque ni a la medida que tú tengas la conciencia de eso, vas entonces a saber y verdaderamente entender cuánto es que le necesitas a Él para salir de donde estás en la condición en la que te encuentras. Dice, la deshonra ahora ya no es para la tierra prometida, sino para la obra de Mashiach, que nos provee vida eterna. Amén. Entonces, a ver, el 24 dice, ya vamos acabando, espero. El 24 dice, desde que los conozco, ustedes han sido rebeldes con Hashem. Cuando estuve postrado delante de Hashem, aquellos 40 días y 40 noches, porque Hashem estaba determinado a destruirlos, oré a Hashem y dije, Adonai, Elohim, no aniquiles a tu propio pueblo, al que redimiste en tu majestad y al que libraste de Misrayim con mano fuerte. Ten en cuenta a tus servidores Abraham, Yitzhak y Jacob, y no hagas caso de la terquedad de este pueblo, ni de su maldad, ni de su pecaminosidad. De otra manera, en el país de donde los libraste se dirá, porque Hashem fue incapaz de introducirlos en la tierra que les había prometido, y porque los rechazó, por eso fue que los sacó para hacerlos morir en el desierto. ¿Tú crees que este pensamiento viene de Moshe? Para ir delante de Dios en su gloria y decirle eso. Dice que, ¿por amor a quién? Por amor a su nombre. Es que Él cumple las promesas. Por ello, pero ellos son tu pueblo, dice. Son tuyos. Tú los libraste de Misrayim con tu gran poder y tu brazo extendido. Y como comentario les pongo, Adonai, en su increíble misericordia, perdona a este pueblo que es contumaz y rebelde. Él, como ya leímos antes, conoce la condición de cada uno de nuestros corazones. Él sabe que los corazones son como engañosos, perversos. Él conocía la condición del corazón mucho antes de sacarlos de Misrayim. Él conocía quiénes eran antes de que salieran de ahí. ¿Acaso tú crees que le fue una sorpresa a Dios el hecho de saber que iban a ir en pos de un ídolo
después de haber nacido, crecido y estar todo el tiempo con ídolos delante. Era necesario que esto sucediera, ¿sabes? Y el Señor lo permite, para que ellos caminen conforme a la voluntad de Él. Él conoce la condición del hombre desde el día de su caída y promete, por amor de su nombre, la redención de toda la humanidad a través, no de lo que el hombre pueda hacer, pues nada de lo que haga el hombre lo salvaría, sino a través de ¿qué? De Él mismo, de lo que Él sí puede hacer, de lo que Dios y Creador como Dios, como Elohim, como Señor de señores, sí puede hacer. Así como Moshe permaneció 40 días postrado delante de Adonai, sin comer ni beber nuevamente, en una profunda teshuvá, una súplica, pero profunda, ¿no?, de arrepentimiento genuino por todo el pecado del pueblo, intercediendo delante del Creador. Hubo también otro que también pasó 40 días en el desierto. 40 días en el desierto, cuando estaba iniciando lo que sería la justificación más impresionante de los pecados de toda la humanidad a través de su obra redentora. Así es, Yehoshua estuvo 40 días en el desierto, sin comer ni beber. Hay un símil impresionante en esto y vamos a intentar encontrar cuál es en realidad el significado de este símil. Vamos a Lucas 4 y vamos a leer del 1 al 14, no de corrido, sino lo vamos a ir escudriñando. 4, del 1 al 14. Dice así: Yehoshua volvió del Jordán, lleno de ¿qué? De Ruach HaKodesh, de santidad, del espíritu de santidad, ¿no? Y el espíritu lo llevó por el desierto. Cuando dice que el espíritu lo llevó, ¿qué es? La mente misma de Mashiach, ¿no? Ruach HaMashiach, dirigiéndole. ¿Quién es Ruach HaMashiach? Él mismo, su voluntad, la voluntad de Dios. Durante 40 días, mientras, ¿quién? El acusador lo tentaba. No comió nada en aquellos días, y cuando se cumplieron, sintió hambre, dice. ¿Ok? Ahora fíjate, aquí sí hay tentación, Por eso dice que el humano no diga que Dios le tienta, porque Dios no tienta a nadie, pero Satanás sí. Y Satán viene y el acusador tienta. Y fíjate, ¿no? Fíjate cómo cada una de las tentaciones que recibió Yehoshua de parte del engañador son las mismas provocaciones y transgresiones a la voluntad de Hashem que introdujo en el pueblo de Israel para que se pervirtiera y se corrompiera. Debemos recordar que Hasatán no es omnisciente, Él no conoce ni escudriña los corazones de nadie. Él no es omnipotente. Ni Él conoce todos los pensamientos, ni tiene todo el poder. Pero sí es muy observador. Es terriblemente observador. Él sabe que es Hashem mismo en la figura de un hombre. Tú te has puesto, yo soy mucho de alucinar y de ponerme a pensar en la mente y en el pensamiento y en el intentar escudriñar de Hasatán, mirando a Dios mismo. Él sabe que es Dios. Es la figura de un hombre en el envase de un ser humano. O sea, yo pienso que hay como debió haber como un impacto, como una confusión. Es tal que va y lo intenta tentar, ¿me entiendes? Como diciendo, pues si cualquier ser humano es tentable, pues este igual. Él sabe que es Dios, Y fíjate, ¿no? Les pongo yo aquí, él sabe que es Hashem mismo en la figura de un hombre, e intentará ilusamente, ¿no?, que caiga como lo haría cualquier hombre. Hasatán, la realidad es que es un ignorante y su conocimiento es muy corto, muy obtuso junto al de Dios, junto al Rey y Señor, ¿no? No le da
para entender. Yehoshua ha iniciado el proceso con esto que estamos viendo de restitución de la dignidad y la honra que se había perdido de los suyos. Y fíjate lo que dice el verso 3 de nuestro texto que estamos leyendo en Lucas. Entonces el acusador le dijo: si eres el hijo de Elohim, ¿no? O sea, cuando hablemos de hijo, hablemos de portador, el que porta, ¿no? El que representa. ¿Se acuerdan que dijimos que es Elohim? ¿Qué significa Elohim? Elohim no se traduce como Dios, ¿eh? Es plural, que significa como dioses, pero cuando hablamos de Dios, el Elohim, y referimos a Elohim como Adonai, ¿a qué se está refiriendo? A los atributos del Señor. Y se está refiriendo al atributo más importante de Dios, que es el amor, exactamente. Cuando nosotros leamos Elohim, es el amor manifiesto de Dios para con los hombres. ¿Vale? El creador. Elohim es el amor manifiesto de Dios, del Creador, para con los hombres. Entonces, cuando dice, si eres la manifestación misma del amor de Dios en la tierra, es lo que está diciendo ahí. Dile a esta piedra que se convierte en pan. O sea, si verdaderamente eres Dios, ¿no? Como si Dios fuera a demostrar algo. Como si Dios tuviera que demostrar algo. Sí. Recuerda las quejas del pueblo, ¿no? Tenemos hambre, ¿no? Y este pan, el que desciende del cielo, ya no lo queremos más, nos tiene harto. Queremos carne, queremos comer. Y Hasatán ilusamente, después de 40 días de Yehoshua y 40 días y 40 noches de no comer nada, va y le pone la misma tentación que tuvo el pueblo. La de pedir comida, la de pedir comer, ¿no? Fíjate, pídele a esa piedra que se convierta en pan. Tú eres Dios, ¿no? Tienes hambre. ¿No les hiciste llover maná del cielo? Pues que se convierte en maná. Y Yehoshua le respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. ¡Guau! Qué cosa, ¿eh? ¿Qué significa Tanaj? El Tanaj, esta es la misma versión, ¿no? El Tanaj es todo el compendio de libros hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Eso es el Tanaj. Ya después el Nuevo Testamento no participa del Tanaj. ¿Ok? Entonces, fíjate. Dice, luego lo llevó a una altura, en un monte, en un momento, le mostró todos los reinos de la tierra. En un peñasco, ¿no? Aquí dice en un monte, ¿no? A la altura. Y el acusador le dijo: a ti te daré todos estos dominios y la gloria de ellos, porque a mí se me ha entregado, y no está mintiendo, no está mintiendo, a mí se me ha entregado y se lo doy a quien yo quiera. ¿Por qué? Porque tiene autoridad en la tierra, ¿no? Eso de que se le entregó tiene que ver con lo de Adán y Eva, ¿no? Claro, se le entregó la potestad porque se le entregó el poder para hacerlo, ¿no? El pueblo, les pongo yo aquí como comentario, desobedeció a Elohim cuando ordenó al pueblo que fuera y tomara posesión de esa tierra y destruyera a todos los pueblos paganos que en ella habitaban. Pero ellos, ¿qué hicieron? Caso omiso. ¿Por qué? Por miedo, ¿no? Por desobediencia. ¿Te acuerdas del pueblo al que le pediste que fuera y conquistara pueblos? Esos pueblos eran míos y pueden ser tuyos, si tú quieres, si haces lo que yo te diga. Eso es el gobernante del momento de este mundo. ¿Te imaginas? Las potestades del aire, dice la Torá. Pero no, pero claro, todo es de él, todo es de Dios. Pero Hasatán, el acusador, el mentiroso, va a hacer todo lo posible para que tú creas que no es así. Si te das cuenta por dónde va la onda de Hasatán tentando a Yehoshua después de 40 días y 40 noches, Hasatán quiere atribuirse una autoridad que solo Elohim tiene, que solo Adonai tiene. Así que si tú me adoras, todo será tuyo, le dice, ¿no?
En respuesta, Yehoshua le dijo, escrito está, a Hashem tu Elohim adorarás y solo a él servirás. O sea, en otras palabras, obedecerás. Cosa que no hizo el pueblo. Si su pueblo hubiera obedecido al momento, otro gallo hubiera cantado, como decimos en México. ¿No? Esto es lo que el pueblo debió hacer en aquella ocasión. Pero Yehoshua no es un hombre como el pueblo que cayó. Y no cae en las provocaciones del acusador. El 9 dice, después lo llevó a Jerusalén, lo puso de pie sobre el alero del templo, sobre el lugar más alto, y le dijo, si eres hijo de Elohim, si eres el portador del amor manifiesto de la gloria de Dios, tírate, ¿no? Dice, y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo desde aquí, porque está escrito, fíjate, Hasatán se da cuenta de que el Señor le contesta con la Torah, y él ¿qué hace? Pues ahora te voy a querer engañar y te voy a querer trastocar con la propia Torah, ¿no? La Torah va a ser la astucia, ¿no? La supuesta astucia de este Hasatán, o de este engañador, ¿no? Y le dice, porque está escrito, a sus mensajeros darás órdenes acerca de ti para que te guarden, para que te cuiden, y en sus manos te llevarán para que nunca tropiece tu pie con una piedra, dice, ¿no? Y en respuesta a Yehoshua, ¿qué le dijo? Está dicho, escrito está, no pondrás a prueba a Hashem tu Elohim, tu Elohim, porque aunque no lo quiera, también es su Elohim. Cuando el acusador acabó de toda tentación, que no le quedó más que decir, pues no tengo de otra, se apartó de él por algún tiempo, dice. Entonces Yehoshua volvió en el poder del Espíritu a Galil, y su fama se difundió por toda la tierra de los alrededores. Yehoshua, siendo Hashem mismo, permitió que el propio acusador le tentara por una sola razón. ¿Cuál creen que sea? ¿Por qué creen? Para dar un ejemplo. ¿Para dar ejemplo? Bueno. ¿Cuál otra sería? El pueblo fue tentado y cayó. ¿Estás de acuerdo? El hombre es tentado todo el tiempo y cae. Pero Yehoshua no es un hombre. Y esto daba evidencia de que la naturaleza caída de la simiente de un hombre, corrupta y caída como la de todos los hombres, ¿no? Mashiach no la compartía. Él no era un hombre. Y esto iba a dar evidencia de que era Dios mismo en la tierra. Esto daba evidencia de que él era Elohim mismo. Porque ante cualquiera de las situaciones que se presentaron, cualquier hombre hubiera caído. Porque el hombre se corrompe. La manifestación misma del amor del Creador, hecho en la figura de un hombre, les pongo yo aquí, quien redimiría al hombre, calificándolo como perfecto, sin mancha y sin culpa, sin relación al pecado y a la concupiscencia humana. Él era Dios. Y tiene que haber evidencia clara de que quien empieza este ministerio, que quien empieza esta obra enorme de transformación, ¿no?, para la humanidad entera, que terminará en la redención del ser humano, no es un hombre quien lo está llevando a cabo. No es un ser humano corruptible, sino Dios mismo, dando evidencia de que era perfecto, santo, puro, sin corrupción, incorruptible, perfecto. Pero también nos enseñaba claramente que así como Moshe lo hizo, así nosotros estamos invitados a estar llenos de ese nuevo poder. Claro, y entendiendo
que no provenía de nada de Moshe, Efectivamente. sino que provenía de quién. Sobre la Torah dice, Yehoshua volvió del Jardín lleno de Ruach HaKodesh. Así es, lleno del Ruach. ¿Cómo descendió Moshe de estar 40 días y 40 años lleno de Ruach HaKodesh? Así es, Tanto que se le desbordaba por la cara. Sí, exactamente. O sea, Así es. cualquiera que es lleno de Ruach HaKodesh, entonces es capaz de domarse, es capaz de tener, dice la Torah, que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, Así ni de es. temor, sino de dominio propio. dominio propio y temor de dominio. Claro. Y fíjate nada más. Hasta ese momento no había nadie capaz todavía de hacerlo que no haya sido Moshe, porque Moshe estuvo en la presencia de Adonai y esa fue la voluntad de Dios en ese momento. Pero después de él no hubo otro como Moshe. La Torah lo dice. La Torah dice que no hubo profeta más grande que Moshe, ¿no? Y fíjate nada más esto, quien verdaderamente nos da la capacidad de poder hacer lo que Moshe hizo, ¿quién es? Pues Yehoshua, con su muerte en la cruz, con la redención, con habernos conectado otra vez, habernos injertado otra vez a través de su muerte y resurrección. Es importante hablar de la resurrección porque sin resurrección no hay obra, No hay esperanza. Por eso nuestro Redentor vive, porque resucitó. Y entonces cuando Él nos reconecta nuevamente con Él, nos capacita para poder hacer como ¿quién? Como bien lo acaba de decir David, como Moshe, como lo hizo Él, lleno de santidad y lleno de Ruach HaKodesh, hoy podemos nosotros hacerlo. Porque el Señor nos proveyó de su mente para lograrlo. No, y encima hace la invitación pública, sed santos. Porque yo soy santo. Vamos a ir a Primera de Reyes 8:53. Y les pongo como el comentario anterior. Y de esa forma, calificado para ser el Corbán perfecto, que cargaría con la transgresión de todos nosotros. Y fíjate lo que dice Primera de Reyes 8:53, dice: porque tú, oh Adonai, Elohim mismo, los has separado para ti como tu propiedad de entre todos los pueblos de la tierra, como lo prometiste por medio de ¿quién? De tu siervo Moshe, cuando libraste a nuestros padres de Misraim. La obra de Adonai es una obra integral. No podemos verla como eventos separados, como lo que sucedió en el pasado no tiene relación con este tiempo. No, es íntimamente relacionado y metido uno con otro, para poder entonces comprender el proceso que tuvo que vivir el pueblo y lo que tuvo que suceder para llegar hasta el punto en donde Dios mismo, a través de su muerte y resurrección, quitara la transgresión que había delante de nosotros, ¿no? Es que, Nos por quitara la ejemplo, impiedad. lo nuevo no tendría sustento si no es por lo viejo, por así decirlo, ¿no? Dándole un nombre viejo. y Claro, nuevo. claro, Así como lo primero, lo nuevo, lo viejo, tuvo que ser forjado para que tuviera la sustancia misma de poder sustentar lo nuevo. claro. Porque no hay nada nuevo en realidad. Por eso dijo Sino, Joshua, claro. es que yo no vengo hablando palabras nuevas. Nada. Me explico, si yo doy testimonio de mí mismo, es porque otros han dado testimonio de mí. Claro. Si no, mi testimonio no tendría validez. No tendría validez Si alguna. no hubiera Así sido es. un Mahoma, si no hubiera sido un profeta más. Claro, no sé, Un profeta Dalai más. Lama, Un profeta más. Pero un dice Buda. que el mismo cielo y la misma tierra dan testimonio de quién es Él. Así es. Amén. Romanos 15. Ya vamos a terminar. Romanos 15. Del 3 al 5. Romanos 15. Del verso 3 al verso 5 dice: porque ni aún el Mashiach, Cristo, se complació a Él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de aquellos que te insultan caerán sobre mí. Dice, ¿no? Porque todo lo escrito en el pasado fue escrito ¿para qué? Para enseñarnos,
Por tanto, con el aliento de las Escrituras, podemos pacientemente sujetarnos a nuestra esperanza, ¿no? A nuestra esperanza, perdón. Y dice, y quiera Adonai, la fuente del aliento y paciencia, les dé la misma actitud entre ustedes como la que tenía el propio Mashiach, el propio Cristo. Mira lo que dice, la misma actitud mental. Mental, sí, es que en la otra versión dice la misma actitud mental. Pero ¿a qué se refiere cuando dice mental? La traducción está un poquito rara ahí. Lo que está diciendo es que tengan la mente de Mashiach, que el espíritu de Mashiach esté en ustedes. O sea, la forma de ejecutar que hubo mismo. Así es, sean ustedes. De proceder. Que la voluntad de Dios sea su proceder, porque esa era la mente de Mashiach, ¿no? Ese era el caminar de nuestro Rey y de nuestro Señor. Que podamos tener la mente de Cristo, del Ruach HaMashiach, su santidad, y que vivamos por ella. Amén. Acuérdense lo que decíamos y terminábamos la vez pasada, ¿no? Que todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que actuemos, lo que vivamos, sea para la gloria de Él. Y si no es para la gloria de Él, desechémoslo, porque no sirve. Amén. Pues aquí vamos a quedar. Hasta aquí dejamos el capítulo 9, el estudio de este año con la Parashá Ekev. Y bueno, vamos a seguir esforzándonos, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en las de Él. Me acuerdo siempre que había un pastor allá en México que decía, ya no le eches ganas, brother. Pero ¿cómo que no, pastor? ¿Cómo que no? Ya no le eches ganas en tus fuerzas. Ríndete al Señor, para que las fuerzas de Él sean las que a ti te impulsen y te hagan andar conforme Él quiera que andes. Porque en tus propias fuerzas, en tus propios métodos, en tus propias maneras, lo único que vas a terminar es cayendo de la misma forma como lo has hecho todo el tiempo. Santiago 4:5. ¿Qué dice? Por tanto, someteos a Dios, resistid pues Fuerte. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. De orar de frente a ustedes, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad Amén. vuestras manos. Así es, limpiar nuestras manos. Acerquémonos a Adonai, porque Él se acercará a nosotros. De verdad, anhelemos como lo más importante y lo más profundo de nuestra vida, la mente del Señor. Caminar conforme a su voluntad. Que su Ruach HaKodesh esté en nosotros todo el tiempo. Amén. Amén. Pues, También, Shabbat Shalom.